Buenos días, estimados participantes. Muchas gracias por su puntualidad, por su asistencia en nuestro taller el día de hoy. Vamos a continuar con los temas que han sido programados de acuerdo al sílabo y también vamos a tener actividades donde ustedes van a participar, recordando también que debemos de tener mucho cuidado en no estar de repente activando los micrófonos para que de esta manera no pueda perjudicar a sus compañeros que están también atentos al desarrollo de, de este taller. Muy bien, gracias por los saludos que estoy observando en el chat. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Me da un momento, por favor. Gracias. Muy bien. ¿Me confirman si están observando lo que estoy compartiendo? Muy bien, gracias por la confirmación. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Hay que recordar que el curso es Gestión del Comercio Exterior. Como ya lo habíamos indicado la semana pasada, mi nombre es Jorge Tarrillo Bazán. Espero que estos talleres les sean de mucha utilidad. Puedan ustedes poder comprender mejor los temas relacionados al comercio exterior. Estamos ya en la sesión número 2 y el tema principal son los Incoterm 2020. La competencia específica de esta sesión es la siguiente. Analiza los Incoterm 2020 en las operaciones de exportación e importación. Muy bien, estoy seguro que ustedes recordarán el comentario que hice la semana pasada de lo que representa y lo que significa los Incoterm, que fue algo breve, ¿sí? Fue muy breve, pero que fue una referencia para que ustedes de repente por ahí en el tiempo que han podido tener durante la semana, que sé que ha sido un poco corto, de repente hayan podido investigar un poco más. Si no, no se preocupen. De igual manera vamos hoy día a dar detalles en relación a este tema. Entonces, para poder dar inicio necesitamos presentarle los temas principales. Número 1, la parte de la conceptualización. Vamos a explicar lo que significan los Incoterm y lo que representan, ¿no? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su importancia? En el punto número 2 vamos a ver la clasificación de los Incoterm y el punto 3, casos aplicativos. En relación a los casos aplicativos, vamos a desarrollar pequeños ejercicios donde todos vamos a participar. Le voy a explicar paso a paso cómo van a elaborar para que ustedes puedan realizar cálculos y se pueda determinar los Incoterm que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, habiendo presentado los temas principales de esta sesión, ahora, como ya saben, necesitamos que ustedes participen en el chat. ¿Y cómo van a participar? Van a resolver las 3 preguntas o una de ellas, ¿ya? La pregunta A, ¿sabes qué significa Incoterm? La pregunta B, ¿conoces algún Incoterm? Y la pregunta C, ¿cuál es la importancia de los Incoterm en el comercio exterior? Entonces, estas son preguntas que nos van a permitir tener una referencia sobre el tema que vamos a estudiar. No significa, como ya les había indicado en la sesión anterior,
que de repente lo vayan a resolver todo, ¿no? Pero sí, al menos una de las tres preguntas que se están planteando. Si resuelven las tres, genial, ¿no es cierto? Porque eso también nos da una referencia de la información que ustedes manejan, del conocimiento y de repente de la inquietud que dejé la semana pasada cuando les hice la referencia de la necesidad de los 5 TER en el comercio exterior. Entonces, vamos a dar unos minutos para que ustedes lo resuelvan en el chat. Voy a estar revisando el chat atentamente y resolvemos de manera personal estas tres preguntas. El tiempo máximo que vamos a tener, porque hay que recordar que tenemos que realizar más actividades, es de 5 minutos. ¿Ya? Entonces, máximo 5 minutos para resolver las preguntas que ustedes crean convenientes, las que puedan desarrollar. Y después de esos 5 minutos, vamos a revisar de manera aleatoria las preguntas para poder tener una referencia de la información y el conocimiento que ustedes manejan. Entonces, para que puedan resolverlo, voy a desactivar el micrófono y, como les digo, tenemos máximo 5 minutos a partir de este momento. Gracias.
Muy bien, mientras los demás van resolviendo las preguntas, voy a verificar en el chat para ir revisando aquellos comentarios de sus compañeros y de esta manera poder llegar a una conclusión también, ¿no? A ver, vamos a revisar. Por acá nos dicen de que el Incoterm es la transacción entre el importador y el exportador de forma que ambas partes entiendan las tareas, costos, riesgos y responsabilidades. Interesante, ¿no? El comentario que están realizando, pero sería bueno ir resaltando poco a poco, ¿no? Entonces, es verdad que los Incoterm son muy importantes para que la relación entre exportador e importador sea la más adecuada en cuanto a poder llegar a acuerdos, ¿no? Como muy bien lo dicen ahí sobre qué responsabilidades, qué costos, qué riesgos deben de asumir ambos, ¿no es cierto? A ver, por ahí nos dicen qué son los términos internacionales del comercio. También nos dicen, a ver, por acá, que facilita negociar con respecto al transporte y el seguro de la mercancía. ¿Sí? Vamos a ver también que hay Incoterm que nos ayudan a poder determinar estas responsabilidades entre vendedor y comprador, ¿no? A ver, por acá nos dicen también de los Incoterm que conocen, mencionan el FOB, CIF, DDP, muy bien. A ver, vamos a seguir revisando así de manera aleatoria las respuestas que están brindando para luego poder ir avanzando con el tema de nuestra sesión. Hay una participante que nos da una referencia un poquito más exacta, ¿no? Nos dice que conoce el X-Word o que es su Incoterm en fábrica, como muy bien lo indica. También el Free Carrier, que es libre transportista. Y el FAS, ¿no? Free Alongside Ship. Muy bien, que hace referencia al costado del buque. Sí, está bien, ¿no? Por ahí veo que hay algunos que sí lo identifican, ¿no? Inclusive han mencionado que Incoterm. Y también por acá puedo resaltar con respecto a la pregunta C, que nos dicen que facilita el intercambio de mercancías a través de las reglas uniformes para orientar a las partes involucradas en el comercio internacional. Sí, está bien, ¿no? Entonces, por ahí veo que sí, tenemos una referencia en relación al tema y esto nos va a ser de utilidad en el desarrollo de la sesión. Entonces, hoy día al terminar, todos nosotros vamos a tener un mejor criterio, un mejor conocimiento en relación a los Incoterm y como les dije al inicio, de manera muy didáctica, vamos a resolver un ejercicio, o mejor dicho, unos ejercicios que de manera resumida vamos a aplicar los Incoterm. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla para seguir con nuestra sesión. Se agradece a los participantes, ¿no? Si hay alguien que de repente no tuvo tiempo para resolver las preguntas, lo puede hacer de repente mientras estoy avanzando, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces ahora sí pasamos a la pregunta que ya muchos lo han resuelto, ¿no? ¿Qué son los Incoterm? Es un término que procede del acrónimo del inglés y que como ustedes están observando, a ver, por aquí vamos a ubicar, el término in es de international, ¿ya? El término co es de comercial y terms, ¿no? Justamente es el último, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que son los términos internacionales de comercio. Entonces, estos términos internacionales de comercio son reglas, como lo indica en el texto, ¿ya? Son reglas que nos dan las condiciones de cómo se debe de entregar la mercancía.
y fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional y son útiles para determinar los costos y riesgos entre exportador e importador. Entonces, ya sabemos que fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional y que son reglas que facilitan el comercio de mercancías y que determinan los costos y riesgos entre el exportador, que es el vendedor, y el importador, que es el comprador. ¿Esto qué significa? Significa que la Cámara de Comercio Internacional es una entidad privada, ¿ya? Es un organismo privado que dio facilidades a nivel mundial a los empresarios, siendo estos exportadores e importadores, para simplificar las negociaciones, para facilitar poder llegar a acuerdos. Entonces, estos términos lo que buscan es que el comprador y el vendedor pueda ponerse de acuerdo en las condiciones de la entrega de la mercancía. Lógicamente, no significa, porque también hay que hacer una aclaración, que los Incoterm sean obligatorios. No hay ninguna ley en ningún país indican que debe ser obligatorio, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que son de mutuo acuerdo entre exportador e importador. No olvidemos ese criterio, ¿ya? Entonces, repito, los Incoterm no son obligatorios. No existe ninguna ley en ningún país que exija al vendedor y al comprador utilizarlos. Más bien, son de mutuo acuerdo. Lo interesante de los Incoterm, de que son de mutuo acuerdo, es que la Cámara de Comercio Internacional lo que busca es facilitar, repito nuevamente, el comercio internacional, el comercio exterior. Entonces, para ello, los Incoterm son una alternativa que emplean tanto el vendedor y el comprador para poder llegar a acuerdos. Y los Incoterm deben de ser indicados en el contrato de compra-venta internacional, que va a llevar a muchos criterios de acuerdos entre vendedor y comprador. ¿Por qué es importante que esto se pueda determinar en el contrato de compra-venta internacional? Para que de esa manera, vendedor y comprador puede exigir en algún momento a una de las partes, si no está llevando a cabo lo que acordó bajo el término que ambos hayan indicado, ¿ya? Entonces, esto es lo interesante de los Incoterm. Otro detalle de los Incoterm. Cuando dice que determina costos, significa que el vendedor y el comprador, al tener la referencia de qué Incoterm van a respetar, eso significa que el vendedor asumiría ciertos costos y el comprador también asumiría otros costos, ¿no? Esto ayuda para que cada uno de ellos sepa qué costos va a asumir. Y como ustedes saben, si sabemos identificar nuestros costos, podemos, lógicamente, posteriormente, con un análisis más técnico, llegar a determinar precios para las mercancías, ¿no? Entonces, vean la utilidad de los Incoterm que ayudan a determinar los costos entre vendedor y comprador. Cuando decimos riesgos, esto significa que cuando el vendedor va a entregar la mercadería al comprador, en todo ese trayecto, el vendedor se hace responsable de la mercancía. Una vez que le entrega al comprador, la responsabilidad pasaría a la otra parte, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a saber en qué momento
el comprador y el vendedor van a tener que asumir el seguro de la mercancía, ¿no? Para poder protegerlo en el trayecto que se va a realizar. Muy bien, entonces vean lo interesante que es conocer los Incoterms, porque ahí vamos a determinar, como lo indica el texto, qué responsabilidad tendrá el comprador y el vendedor dependiendo del Incoterm que vayan a elegir, y de esa manera determinar los costos y los riesgos. Pero además de los costos y riesgos, también pueden llegar a acuerdos sobre qué documentos va a asumir el vendedor y el comprador en relación al comercio exterior, ¿no? Entonces, eso también es de mucha ayuda, porque vamos a ver en las siguientes diapositivas que de acuerdo al tipo de Incoterm, el vendedor asumiría esos costos, esos riesgos, esas responsabilidades y los documentos para poder entregar la mercancía al comprador. Y a partir de ahí el comprador asumiría toda la responsabilidad con la mercancía. Entonces, esa es la dinámica que vamos a conocer. Luego vamos a explicar cada uno de los Incoterms y para terminar la sesión vamos a resolver unos ejercicios. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos la referencia de lo que significa los Incoterms, lo que representa. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es analizar 5 alternativas que nos están dando de la siguiente manera. A ver, la pregunta es la misma, ¿ya? ¿Qué son los Incoterms? Como hace un momento estuve explicando y estuve dando algunas características adicionales de los Incoterms, vamos a analizar entonces las 5 alternativas que tenemos en este momento. A ver, empezamos con la alternativa A. A ver, ustedes también vayan observando ahí en la pantalla. La alternativa A nos dice normas legales que obligan a los bancos, navieras, exportadores e importadores. Entonces, lo que tenemos que analizar es lo siguiente, ¿ya? ¿Esto será verdadero o falso? De acuerdo a lo que hemos estado explicando, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes quieren, pueden seguir en el chat. También, mientras yo voy analizando, ustedes pueden dar también sus respuestas y de esa manera pueden ir comparándolo, ¿ya? Entonces, es una dinámica como para que ustedes también puedan evaluar lo que hace unos minutos estuve explicando y de lo que han podido entender, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces, vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho de los Incoterms? Que los Incoterms son de mutuo acuerdo. Significa entonces, como yo les había indicado, que no hay ninguna ley, que no hay ninguna entidad que obligue a que se utilicen los Incoterms. Por lo tanto, este primer enunciado sería falso, ¿no es cierto? De lo que hemos estado explicando. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿no? A ver, en relación a qué son los Incoterms. Se emplean en la exportación de servicios. A ver, entonces esto nos trae inclusive una referencia de lo que había indicado la clase anterior, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que cuando iniciamos la semana pasada indicaba que todos los temas que vamos a desarrollar en este curso se relacionan con el comercio exterior de mercancías, es decir, de productos, de bienes? Y hace unos momentos, cuando estuve explicando qué significa los Incoterms, ahí exactamente había una palabra, un término que ustedes lo identificaron, ¿no? Que dice entrega de mercancías. Entonces, este enunciado sería falso, ¿no? Porque los Incoterms no se utilizan para la exportación de servicios, sino más bien para el intercambio de bienes o productos o mercancías.
Muy bien, entonces fíjense, ¿no? Hasta ahí ustedes también pueden ir evaluando cómo estamos avanzando. C. ¿Son precios internacionales? A ver, por ahí ustedes recordarán también que cuando hemos explicado los 5 TER, estaba diciendo que determinan los costos entre vendedor y comprador. Entonces, si solamente llegamos a determinar costos, no significa que son precios internacionales, ¿verdad? Porque para que sean precios internacionales, además de analizar los costos, tenemos que analizar el criterio de la ganancia que el vendedor está interesado, ¿no? O que tiene su expectativa de cuánto puede ganar. Y es más, para considerar que son precios internacionales, como estoy seguro todos ustedes también ya tienen una referencia, en los mercados tiene que haber el análisis de la oferta y la demanda. Y en relación a ese análisis de oferta y demanda, se pueden analizar los precios. Entonces, por lo tanto, los Incoterm no son precios internacionales, solamente nos ayudan a determinar costos. Entonces, esto es falso. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Se utilizan obligatoriamente a nivel mundial? Entonces regresamos al enunciado A, ¿no? No son obligatorios, son de mutuo acuerdo. Por lo tanto, este enunciado es falso. Pero lo interesante es que se utilizan a nivel mundial porque facilita el intercambio de mercancías entre vendedor y comprador. Pero no significa que se esté obligando a que se usen, ¿ya? Entonces, ahí está también la diferenciación que hay que realizar. Y por último, se le conoce como términos de comercio internacional. A ver, creo que ahí será unánime la respuesta, ¿verdad? A ver, hay que recordar, son International Commercial Terms, es decir, términos relacionados al comercio internacional. Por lo tanto, este último enunciado sí será verdadero, ¿no es cierto? Creo que ahí ninguno estaría en desacuerdo, estamos todos de acuerdo, conforme lo hemos indicado al inicio de esta sesión. Entonces, se dan cuenta que esta es una manera muy didáctica de poder entender qué son los 5 TER, ¿no? Y esto nos ayuda a reforzar lo que hemos explicado hace unos minutos. Muy bien, entonces estoy seguro que ahí ya ustedes también han contrastado las respuestas que hayan realizado en el chat y que ustedes de esa manera también estén analizando y reforzando lo que expliqué hace unos minutos. A ver, entonces vamos a continuar para poder ampliar nuestro criterio. Nos dan otra pregunta. ¿Qué regulan los Incoterm? ¿Ya? A ver, entonces, esta pregunta sí nos va a ayudar a fortalecer y analizar los enunciados. Entonces, efectivamente, regulan las relaciones de vendedor y comprador, lo que significa que se regulan las obligaciones entre comprador y vendedor, es decir, las responsabilidades que van a tener ambos dependiendo del Incoterm que hayan elegido, ¿no? Siguiente, se determinan las responsabilidades de los costos y gastos. Efectivamente, es lo que habíamos comentado al inicio, que dependiendo del Incoterm, vendedor y comprador podrá determinar y de esa manera les servirá de ayuda para saber el grado de responsabilidad que tiene en la entrega de mercancía y por otra parte, en la recepción de la mercancía. Entonces, si seguimos con el tercero, ¿no? El momento de la transferencia de riesgos. Efectivamente, cuando el vendedor entrega la mercancía al comprador,
se hace una transferencia de los riesgos. Es decir, a partir de ahí, la contraparte, que sería el comprador, asumiría los riesgos de la mercancía, ¿no? Entonces, por eso, en ese análisis, vamos a conocer en qué Incoterm se estaría determinando la responsabilidad del seguro en la mercancía a nivel del intercambio comercial. Y luego nos dicen el lugar y momento de la entrega o recepción. Sí, eso es verdad, ¿no? Porque al conocer que Incoterm, vamos a ver hasta qué responsabilidad tendrá el vendedor de entregar la mercancía y a partir de ahí la responsabilidad que tendrá el comprador al recepcionar la mercancía hasta poder llevarlo a el país de destino, ¿no? Y por último, los responsables de los documentos empleados, ¿no? Lo que habíamos comentado también al inicio, ¿no? Si ya sabemos hasta dónde se hace responsable el vendedor, también ahí se conocerá qué tipo de documentos estaría asumiendo el vendedor. Y a partir de que el comprador reciba la mercancía, a partir de ahí también podríamos saber qué documentos se haría responsable el comprador. Entonces, con esta pregunta y con estas 5 alternativas, estamos reforzando lo que hemos venido explicando de lo que representan, lo que significan los Incoterm. Muy bien, entonces creo que hasta este momento, con la explicación que estoy brindando, ya tienen una referencia mejor de lo que teníamos al inicio, pero para eso necesitamos ir conociendo un poco más lo que representan los Incoterm. Entonces, para eso, vamos a seguir con la explicación. A ver, hay un detalle que estoy seguro también se habrán estado dando cuenta, porque en cada diapositiva que estoy pasando, esta imagen se está manteniendo, ¿verdad? Por ahí los que son observadores se han dado cuenta, ¿no? Y han dicho, qué interesante, porque ahí nos dice Incoterm 2020, ¿no? Y, lógicamente, acá hace referencia que han sido elaborados por la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Entonces, aquí hay que resaltar una característica de los Incoterm para que ustedes también lo conozcan y no se vayan a confundir. Los Incoterm, de acuerdo a la Cámara de Comercio Internacional, son actualizados, son renovados cada 10 años. Entonces, no olvidemos ese detalle. Cada 10 años, los Incoterm son revisados y actualizados. Entonces, en este momento, estamos trabajando con la versión 2020, ¿ya? Esa es la versión que estamos trabajando. Alguien me dirá, pero estamos en el año 2023. Sí, es cierto. Pero recuerden que se renuevan cada 10 años. Entonces, si está vigente la versión 2020, significa que va a estar vigente 10 años. Y lógicamente estamos dentro de ese lapso de tiempo. Significa entonces que la versión anterior fue la versión 2010 y la versión anterior a esa, 2000. ¿Ya? Entonces, cuando investiguen por internet, y de repente ya lo han hecho, se habrán dado cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? De repente por ahí alguien encontró un archivo muy interesante de Incoterm y ahora con lo que estoy diciendo se va a dar cuenta de repente que ha descargado una versión del año 2000 o del 2010 o de repente una versión más antigua. ¿Por qué es importante que se actualicen cada 10 años? Bueno, eso es lo que hasta el momento lo determina la Cámara de Comercio Internacional, ya que ellos han hecho un análisis, ¿no?, del comercio mundial y determinan que es un lapso de tiempo prudente por ahora de actualizar los términos, ya que en estos términos comerciales está la relación de documentos, como ya lo habíamos indicado, y de responsabilidades entre vendedor y comprador, ¿ya? Entonces, ¿cuál es preferible? Es preferible utilizar la versión más actual.
¿Y qué significa si en algún momento entre comprador y vendedor quieren utilizar una versión antigua? Entonces, como ya hemos dicho al inicio, si es de mutuo acuerdo, podrían utilizarla. Pero ¿cuál sería una ventaja o desventaja? De que como es una versión anterior, no tiene los cambios que se requiere para el comercio mundial. Entonces, no sería conveniente, ¿verdad? Por lo tanto, lo más adecuado es utilizar la versión más actual. Y la que está vigente es Incoterm 2020, ¿ya? No olvidemos ese detalle. Muy bien. Entonces, ya que les di esa referencia, estoy seguro que luego ustedes van a verificar la información que hayan por ahí de repente descubierto, que hayan guardado, para poder tener presente cuál sería la ventaja o la desventaja, ¿ya? A ver, entonces, hay algo interesante que tenemos que saber también, que los 5TER están clasificados. Acá observamos que existen 4 grupos, ¿no? A ver, está el grupo 1, que vamos a llamar grupo E, está el grupo 2, que vamos a llamar grupo F, está el grupo 3, que vamos a llamar grupo C, y el grupo 4, que vamos a llamar grupo D. Entonces hay 4 formas de clasificar los 5TER por grupos. En el grupo E hay un solo Incoterm, que por ahora lo vamos a conocer como EXW, ¿ya? Luego ya en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el término y qué es lo que representa. En el grupo F tenemos 3 Incoterm: FCA, FAS y FOB. En el grupo C tenemos 4 Incoterm: CFR, CIF, CPT y CIP. ¿Ya? Entonces ahí hay 4. En el grupo D son 3: DAP, DPU y DDP. Muy bien, entonces ya sabemos que son 4 grupos: el E, el F, el C y el D. En el grupo E hay un solo Incoterm, en el grupo F hay 3, en el grupo C hay 4 y en el grupo D hay 3. Lo que significa que en la versión Incoterm 2020 tenemos 11 Incoterm, ¿no es cierto? A ver, 3 y 3, 6, más 4, 10, más 1, 11. Entonces, para no olvidarnos, son 11 términos de comercio internacional los que tenemos en la versión 2020. ¿Ya? Entonces, si por ahí alguien revisa las versiones anteriores, por ejemplo, en el 2010 eran 13. ¿Ya? Entonces, en el 2020 tenemos que son 11. ¿Hasta cuándo va a estar vigente esta versión 2020? 10 años. ¿Ya? Son 10 años de vigencia. Entonces, para el 2030 habrá una nueva versión, que puede ser que para esos años, de repente, algunos términos puedan tener mayor detalle, o de repente algunos los simplifiquen, o de repente agreguen nuevos, no lo sabemos, ¿no? Eso no se sabe por ahora, porque va a depender de lo que la Cámara de Comercio Internacional vaya a actualizar. Pero hay que tener presente que tienen una vigencia, ¿ya? Entonces, esto es importante para que ustedes tengan una referencia de lo que el exportador e importador tiene que tomar en cuenta cuando quiere llegar a acuerdos en cómo será la entrega de la mercancía, quién asumirá los costos, los gastos, las responsabilidades, los riesgos y los documentos entre vendedor y comprador. Entonces, no se olviden, ¿ya? Son 4 clases o 4 grupos y hay 11 Incoterm en total. Muy bien, entonces, ya que conocemos esta forma de clasificación, también le voy a comentar que existe otra forma de clasificar a los Incoterm. A ver, ¿cuál es? Esta alternativa
lo clasifica en relación al transporte. Ojo, en relación al transporte internacional. Entonces, una forma de clasificar los Incoterm relacionado al transporte internacional es decir que existen los que son solamente marítimos y los que son solamente multimodales. ¿Qué significa multimodales? Como ven en la imagen, se puede utilizar diferentes alternativas de transporte. Es decir, pueden ser más de un medio de transporte o modo de transporte que se puede emplear. Mientras que, lo que me indica acá, los que son solamente marítimos, son 4 Incoterm. ¿Ya? Está el Incoterm FAS, el Incoterm FOB, el Incoterm CFR y el Incoterm CIF. Son solamente 4 relacionados al transporte marítimo. También hay que hacer una aclaración. No significa que porque dice marítimo solamente se vaya a utilizar en el mar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque también se puede manejar en términos de transporte fluvial. Y cuando decimos fluvial, hablamos de ríos, ¿no? Entonces hay que entender que hay países que cruzar frontera es a través de ríos. Entonces, en ese caso, podríamos utilizar los 4 Incoterm que estamos viendo en la pantalla, el FAS, FOB, CFR y CIF, que están relacionados bajo el contexto de transporte marítimo. Mientras que los multimodales son los Incoterm restantes, ¿no? Porque acuérdense, al final son 11 Incoterm. Y si 4 Incoterm ya son marítimos, lo que significa que los restantes son 7, ¿no es cierto? Entonces, ahí encontramos el EXW, el FCA, el CPT, el CIP, el DAP, el DPU y el DDP. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son los Incoterm multimodales. ¿Qué significa esto? Que interviene más de un modo de transporte. Hay que recordar que para llegar a ciertos países, dependiendo de la ruta comercial que vayan a realizar las empresas de transporte internacional y de acuerdo al tipo de mercancía y a las necesidades de los clientes, a veces se utilizan más de una alternativa de transporte, ¿no es cierto? En relación al recorrido que vayan a realizar. Muy bien. Entonces, ya conocemos entonces que existe otra forma de clasificar a los Incoterm. ¿Ya? Entonces, miren, se puede clasificar por grupos, como ya lo hemos dicho hace un minuto, hace unos momentos, grupo E, grupo F, grupo C y grupo D. Y como lo estamos viendo en este momento, ¿no? Por el transporte, siendo los que son solamente marítimos y los que son multimodales, ¿no? Porque son diferentes modos de transporte. Muy bien. Pero fíjense, podríamos tener otro punto de vista de la clasificación de los Incoterm si lo vemos bajo la perspectiva de lo que yo les había explicado la semana pasada. Ustedes, estoy seguro, recuerdan la imagen que expliqué donde identificábamos el país de origen y el país de destino. Y ustedes recordarán que el país de origen hace referencia a las decisiones en relación a la perspectiva del exportador. Y en el país de destino, haciendo la referencia al del importador, ¿no? Entonces, si agregamos ese criterio más lo que ya conocemos, podemos tener una perspectiva interesante de cómo se clasifican los Incoterm. Entonces, a ver, atentos para ver a continuación. Aquí está. A ver, ¿qué observamos? Fíjense. Hay una columna, que es la primera columna, donde lo identificamos en relación al país de origen y al país de destino. Existe
la que ya conocemos por grupo, y aquí están los Incoterm 2020 en inglés y en castellano, ¿ya? Ahorita voy a hacer la referencia a estos términos. Y por el medio de transporte que también ya lo habíamos explicado anteriormente, ¿ya? A ver, entonces vamos a mejorar el entendimiento sobre los Incoterm y vamos a analizarlo, los que están relacionados con el país de origen. Y recuerden que los que están relacionados con el país de origen es la perspectiva del exportador. Entonces, para resumir, para simplificar, cada vez que hablemos del exportador y del país de origen, lo podemos representar con una X, ¿ya? Entonces, cuando vean esta X, haciendo referencia al país de origen, es porque hablamos del exportador. Y en el país de destino lo vamos a hacer con una letra también y va a ser la M, ¿ya? Y esto que representa al importador. Entonces ya sabemos que cuando hablemos del país de origen, estamos relacionándolo con el exportador. Y cuando hablemos del país de destino, estamos relacionándolo con el importador. Muy bien. Ahora, fíjense que en el país de origen está el grupo E y el grupo F, ¿ya? A ver, en el grupo E se considera de salida. ¿Por qué? A ver, vamos a explicar qué significa el EXW, porque acuérdense que es el único Incoterm que está en el grupo E, ¿no es cierto? El término técnico es ex-works, ¿ya? Que llevándolo a una traducción representa en fábrica. Y también a veces lo relacionan con el término ex-factory, ¿ya? Entonces, bajo esos criterios, ustedes podrían en algún momento encontrar este tipo de información. A ver, entonces, ¿qué significa? Que es el Incoterm donde el vendedor, recuerden ustedes que es el exportador, tiene la responsabilidad de, en la fábrica, en la empresa, en el taller donde produce, donde elabora el producto que va a exportar, en ese lugar puede entregarlo al comprador. Entonces, por eso dice que es de salida, ¿ya? Entonces, nuevamente, el EXW es el Incoterm donde el exportador puede venderlo dentro de su empresa, dentro de la fábrica, dentro del taller, a un importador. Entonces, ¿cuál es la gran responsabilidad que tiene el exportador? Que el producto esté en perfectas condiciones, que esté debidamente envasado, empaquetado y embalado, y que tenga los documentos para poder entregarlo al comprador. A partir de ahí, el comprador asumiría todos los costos y gastos hasta su país de destino. Entonces, esta es una alternativa que muchas veces lo eligen aquellos empresarios que están ingresando a un mercado internacional y que de repente no tienen mucha experiencia en asumir más responsabilidades y que el importador, al estar tan interesado en este producto, puede asumir las demás responsabilidades y los demás costos y riesgos. Significa entonces que el grupo E, que es de salida, a través del Incoterm EXW, el que asume la mayor responsabilidad es el importador. Porque recuerden ustedes que desde la fábrica del exportador tendrá que asumir todo lo demás, costos, gastos y riesgos, hasta su país de destino. En cambio, el exportador asume el menor riesgo posible, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos conociendo que representa el Incoterm del grupo E. Y la alternativa es que puede ser multimodal, es decir, puede utilizar otras formas o medios de transporte, además del marítimo, ¿no?
Grupo F. ¿Quiénes están en el grupo F? Ya saben ustedes que son 3, ¿no? ¿Y qué significa el grupo S? Sin pago de transporte. A ver, ahorita voy a ir explicando cada Incoterm para que ustedes se den cuenta por qué estamos diciendo, ¿no?, que es sin pago de transporte. ¿Sí? A ver, hay un pequeño detalle. Bueno, a veces cuando uno está tipeando la información podemos tener algún error, ¿no? Pero no se preocupen que luego voy a hacer el ajuste, pero ahorita, ya que estamos contra el tiempo, acá debería ser FCA, ¿no es cierto? Si ustedes se han estado dando cuenta de lo que había explicado anteriormente, es el Incoterm FCA, ¿no es cierto? Free Carrier. A ver, vamos a colocarlo acá. Esto lo voy a corregir. Bueno, las disculpas. A veces cuando estamos tipeando hay un error humano, ¿no? Bien, entonces, este Incoterm FCA me dice que se considera como libre transportista. Pero acá también quiero hacer una aclaración para que después no tengamos ninguna confusión. Todos sabemos que en inglés el término free significa libre, ¿no es cierto? A ver, significa libre. A ver. Sí, es verdad. Significa libre, ¿no? Pero no necesariamente sea la única alternativa que tengamos para poder hacer referencia a este término. ¿Por qué? Porque existe otro término que es franco, y de repente por ahí alguien debe de recordar, si tiene algún familiar que de repente está relacionado con las Fuerzas Armadas, con la policía, a veces nos dicen, no estoy en mi día de franco. Significa que tiene el día a su disposición, ¿no? Entonces, el término free, cuando lo llevan al castellano, a veces utilizan el término libre o franco. Entonces, cuando ustedes busquen información, se van a dar cuenta que el FCA lo llaman como libre transportista o también lo llaman como franco transportista, ¿no? Entonces, esa es la referencia que estoy compartiendo para que ustedes sepan de la posibilidad que existe de que además de mencionar el término libre, podemos utilizar el término franco. Además del Incoterm FCA, también está el Incoterm FAS. A ver, pero antes de ir a los demás, de manera breve, voy a indicar qué significa o qué representa el Incoterm FCA. El Incoterm FCA me dice que el vendedor, es decir, el exportador, va a asumir su responsabilidad desde la fábrica, pero además del transporte de la mercancía para sacarlo de la empresa y llevarlo al lugar que el comprador le indique, que podría ser un almacén del comprador en el país de origen, o puede ser llevar la mercancía hasta aduanas. Entonces, ahí tenemos el término FCA. Por eso dice libre transportista. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si ustedes ya se están dando cuenta, acá hay una característica que voy a resaltar y es la siguiente, ¿ya? A ver, voy a hacerlo en esta parte para que ustedes puedan observarlo. Estaba diciendo que el Incoterm XW, a ver, voy a ampliar, ahí está, ¿ya? Es aquel Incoterm donde el vendedor asume toda su responsabilidad en la fábrica. Entonces, aquí estarían los costos y gastos en fábrica, ¿no es cierto? Muy bien, para tener el producto terminado y listo para venderlo al comprador, al importador. Pero ahora que estamos agregando el Incoterm FCA, yo que les estoy diciendo que en el FCA el vendedor asume su responsabilidad de la empresa y del transporte, lo que significa que en el FCA vamos a agregar el nivel de fábrica más todos los gastos relacionados con el transportista. Muy bien.
Entonces, ¿se dan cuenta? El vendedor está asumiendo una mayor responsabilidad. ¿Y qué pasa con el comprador? Va reduciendo su responsabilidad. ¿Ya? A ver, entonces ahora pasamos al FAS. ¿Qué significa? Free alongside ship. O dicho de otra manera, ¿no? Libre al costado del buque, o podemos decir franco al costado del buque. Significa que el vendedor va a asumir su responsabilidad desde la empresa, pasando por el transporte y además colocando la mercancía al costado del buque. Entonces, si queremos simplificar esta nueva responsabilidad del vendedor, podemos decirlo de la siguiente manera, que en el Incoterm-FAS consideramos el Incoterm anterior, que es el FCA, pero ahora agregamos gastos que el vendedor va a asumir. Dentro de ellos, además del transporte, los gastos relacionados con aduanas y también los gastos relacionados para el embarque, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que estaríamos colocando la mercancía al costado del buque, ¿ya? Y luego pasamos por el Incoterm FOB, que significa free on board, o mejor dicho, libre a bordo o franco a bordo. ¿Qué significa? Que el vendedor va a asumir su responsabilidad desde la empresa, del transporte, pasar por aduana, colocarlo al costado del buque, pero ahora agregar los gastos de que la mercancía se coloque dentro del buque. Ese es el término FOB. Entonces, vamos a mejorar, ¿no es cierto?, nuestro criterio, y de manera muy simplificada, podemos decir que en el Incoterm FOB asumimos el Incoterm anterior, que es el FAS, y ahora, ¿qué vamos a agregar? Los gastos de colocar la mercadería o de manipular la mercadería hacia el buque, ¿no? Entonces, eso me dice que la mercancía va a ser colocada en el buque. Muy bien. Fíjense, ya estamos conociendo los que están en el grupo F, que es FCA, FAS y FOB, y del grupo E, y estos dos grupos pertenecen al país de origen. Ahora, ya se dan cuenta que con estas características, por eso se conoce que en el grupo F están los Incoterm sin pago de transporte. ¿Por qué? Porque estos son los Incoterm que están analizándose en el país de origen. Y cuando decimos transporte, estamos haciendo referencia al transporte internacional. Entonces acá también hay un detalle que sería bueno que ustedes conozcan, y es el siguiente. A ver, cuando hablamos del transporte principal, estamos asumiendo el transporte internacional, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Que es el transporte que va a lograr que mi producto sea llevado de un país de origen a un país de destino. Muy bien. Pero además hay otro término que se utiliza como transporte interno, o también a veces se le conoce como transporte local. ¿Y eso qué significa? Ese transporte interno, ese transporte local, es lo que habíamos analizado en el Incoterm FCA. ¿Por qué se dice que es local? Porque está a nivel del país de origen. Por eso también se dice que es transporte interno. Pero cuando decimos grupo F, hablamos de los Incoterm que no están considerados en el transporte internacional. Por eso dice, sin pago de transporte. Porque solamente, como vemos en el cuadro, estos dos grupos pertenecen al país de origen. Es decir, hasta este momento, la mercancía todavía no sale del país de origen.
hasta el nivel FOB, la mercancía está en el buque, pero todavía está en el país de origen. Una vez que el barco, el buque, salga del país de origen hacia el país de destino, ahí recién se van a asumir todos los costos y gastos del transporte internacional, es decir, del transporte principal, ¿ya? Entonces, esa es una aclaración que estoy haciendo para que ustedes vean la diferencia. A ver, y ahora vamos a analizar los relacionados al país de destino. Tenemos el grupo C y el grupo D. En el grupo C nos dice con pago de transporte. Acuérdense que el criterio de transporte es del principal, ¿no es cierto? Es de transporte internacional. A ver, ¿cuáles son esos Incoterm? Ustedes ya lo habíamos indicado, son 4, ¿no? El CFR, el CIF, el CPT y el CIP. El CFR me dice que asume los costos y el flete. Por eso es Cost and Freight, ¿ya? Asume los costos y el flete. ¿De qué? Del transporte internacional marítimo. ¿Por qué? A ver, acuérdense. Habíamos dicho que en el transporte marítimo solamente son 4 Incoterm. Ahí está el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Entonces, si estamos hablando del CFR, este costo y flete es del transporte internacional marítimo, ¿ya? A ver, si lo quieren ver de forma más resumida, podemos decir lo siguiente. CFR, ¿ya? A ver, un momento, voy a ampliar. Ya, ahí creo, ahí está mejor, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Que necesito considerar el Incoterm anterior. ¿Y cuál es el Incoterm anterior? El FOB, más el costo del flete. Entonces, aquí agregamos flete internacional marítimo. Muy bien. Ese es el CFR, que considera el costo del flete marítimo. Muy bien. Y el CIF, que está dentro del transporte marítimo, es el costo del seguro y flete. Por eso vemos acá el término técnico, Cost, Insurance and Freight, ¿no es cierto? Costo, seguro y flete. A ver, entonces, si lo queremos ver de forma más resumida, a ver, si lo quieren ver de forma más resumida, aquí voy a hacer esa referencia. A ver, un momento. Ya está. CIF. A ver, aquí está, ¿no? CIF es igual. El Incoterm anterior, ¿no es cierto? CFR, muy bien, más, ¿qué vamos a agregarle acá? El seguro internacional marítimo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí estamos hablando del CIF, del CIF. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Cada vez que el exportador asume un nuevo Incoterm, el comprador va reduciendo su responsabilidad. Entonces, ya hasta ahí tenemos la referencia de lo que representa el Incoterm CIF, el Incoterm CIF. Muy bien. Pero en el grupo C no son los únicos Incoterm, ¿verdad? Nos faltan 2 más, el CPT y el CIP. Pero acá hay un detalle. El CPT y el CIP, fíjense en el cuadro, ya pertenecen al multimodal. Significa que no son necesariamente, o no son, perdón, para el transporte marítimo. Entonces, multimodal, ¿por qué? Porque puede ser aéreo, puede ser terrestre, ¿no? Entonces, ahí tenemos la referencia del CPT y del CIP, que son 2 Incoterm que están en el grupo C. A ver, el CPT me dice carry pay to, transporte pagado hasta. Lo que me dice es que en el CPT se está asumiendo el flete internacional del transporte hasta que la mercadería llegue al país de destino.
Entonces, el CPT es como una referencia no igual, sino que va de la mano como lo era el CFR. ¿Se acuerdan? Porque en el CFR se habla de flete internacional, solamente que es marítimo. En cambio, en el CPT se habla de flete internacional, pero multimodal. ¿Ya? Entonces, el CPT, el vendedor asume el flete hasta el país de destino en transporte multimodal. En cambio, el CIP, Carry Insurance Paid, me dice que es el transporte y seguro pagado hasta. ¿Qué me está diciendo ahí? Que el vendedor asumirá el costo del flete y el seguro hasta que la mercancía llegue al país de destino, ¿no es cierto? Bajo el transporte multimodal. Si quieren, para no confundirse, o para verle una relación, pueden decir lo siguiente, ¿no? El CIP es para transporte multimodal, asumiendo seguro, así como lo es el CIF del transporte marítimo con seguro. Entonces, ahí ustedes lo hacen también para ver qué relación y para no confundirse o no olvidarse en relación a los términos. Entonces, podemos decir lo siguiente. CFR asume el flete internacional marítimo, mientras que el CPT asume flete internacional multimodal. El CIF asume seguro internacional marítimo, mientras que el CIP asume seguro internacional multimodal. Por eso se entiende que en el grupo C están los Incoterm con pago de transporte. Ahora ya se dan cuenta por qué, ¿no es cierto? Porque en el CFR hay flete internacional del transporte. En el CIF hay seguro internacional del transporte, así como en el CPT y en el CIP. Por eso son el grupo C con pago de transporte. Muy bien. Y ahora nos falta el último grupo, el de llegada, que es el grupo D. ¿Por qué se dice que es el de llegada? Porque son los Incoterm que van a estar relacionados con el país de destino, cuando la mercancía llega al país de destino. Por eso se dice que es de llegada. A ver, ¿qué Incoterm tenemos acá? Tenemos el DDP, que es Delivered Dative Pay, es decir, entregado con derechos pagados. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que el vendedor asume toda la responsabilidad desde el país de origen hasta el país de destino. ¿Eso qué significa? Que el vendedor asume todos los costos, gastos, responsabilidades y documentos desde que el producto sale de su país de origen hasta entregarle al cliente final en el país de destino. Ese es el DDP. Mientras que el DPU, ¿ya? Ahí está, el DPU me dice entregado en lugar convenido con descarga. A ver, aquí hay algo interesante, ¿ya? Significa que el vendedor, cuando asume el DPU, asume todos los costos y gastos, responsabilidades y documentos en el país de origen, luego en el transporte internacional, luego cuando ingresa al país de destino, va a entregar, descargando la mercancía a su cliente final en el país de destino. Pero los gastos en aduanas del país de destino lo va a asumir el comprador. ¿Ya? A ver, no se olviden, en el DPU los gastos en aduanas lo asume el comprador, es decir, el importador. Y todo lo demás lo asume el vendedor. ¿Y eso qué significa? Que cuando llega al lugar que el cliente final le ha solicitado, el vendedor se hace responsable de descargar la mercancía y colocarlo donde el comprador lo indica. Si el comprador le dice, a ver, necesito que me entregue la mercadería
en mi domicilio. Ya, se llega al domicilio y se descarga la mercancía. Si quiere que llegue a su empresa, se llega a la empresa y se descarga la mercancía. ¿Ya? Ese es el DPU. Y el DAP es entregado en un punto. ¿Qué significa esto? En el DAP, el vendedor asume los costos, gastos, responsabilidades y documentos en el país de origen, en el transporte internacional, y cuando ingresa al país de destino, el comprador asume los gastos en aduanas. Nuevamente, ¿ya? En el DAP, el comprador asume los gastos en aduanas. Y el vendedor solamente entrega la mercancía, no lo descarga, solamente lo entrega. Significa que el comprador tiene que descargar la mercancía en el lugar que hayan pactado, en el punto donde haya sido indicado por el comprador. Entonces, aquí encontramos una similitud en el DPU y en el DAP, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa similitud? Que en el DAP y en el DPU, el comprador, es decir, el importador, se hace responsable de los gastos en aduanas en el país de destino, mientras que los demás gastos lo hace el vendedor. ¿Cuál es la diferencia entre el DPU y el DAP? Es que en el DPU el vendedor descarga la mercancía donde lo indique el comprador, mientras que en el DAP quien descarga la mercancía es el comprador, ¿ya? Entonces ahí tenemos las características de el DAP, el DPU y el DDP, que es del grupo D, que son de llegada. Y estos utilizan transporte multimodal, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí tenemos una referencia de lo que estamos conociendo con respecto a los Incoterm. Y fíjense que ahí están los 11 Incoterm que al inicio les estaba comentando y que ahora ya lo están identificando en el término técnico de inglés y en castellano, ¿ya? A ver, entonces, un momento voy a verificar si puedo copiarles como imagen en este momento directamente al chat. A ver, para ver si es que pueden tenerlo como una referencia. A ver, un momento. Vamos a ver si es que no hay problema. A ver, ¿me confirman? ¿Sí? ¿Pueden visualizarlo en el chat? ¿Pueden escribir ahí si pueden ver la imagen? Sí, sí se ve. Ya, genial. A ver, algo también que les quiero comentar, ¿ya? En el Classroom he compartido el material de la sesión, pero también hay un archivo que es un manual de Incoterm resumido, ¿ya? Hay un manual de Incoterm resumido. Entonces, después de la sesión, lógicamente, con el tiempo que ustedes tengan, pueden descargar también ese manual y ver ahí de manera detallada lo que yo he estado explicando de manera resumida en esta sesión, ¿ya? Así que no se preocupen que también se les va a compartir la grabación. De repente por ahí si hubo alguna parte que de repente ingresaron un poco tarde, no pudieron estar al inicio, se les va a facilitar la grabación también, ¿ya? A ver, entonces les he compartido, ¿por qué? Para que lo tengan a la mano en este momento de manera resumida y luego podemos pasar a los ejercicios. Y en los ejercicios vamos a resolverlos todos. ¿De qué manera? Yo les presento el ejercicio y les voy dando las pautas de cómo lo van a solucionar. Y ustedes, lógicamente, donde están en su domicilio, no sé, una oficina, en el lugar donde se encuentren, pueden también ir resolviéndolo y cuando presenten los resultados, ustedes pueden ir comparándolo, ¿ya? Y si gustan, también pueden compartir sus respuestas para luego contrastarlas con lo que vamos a verificar, ¿ya? A ver, entonces,
Estos 11 Incoterms que acabo de explicar de manera resumida, lo vamos a ver en una sola imagen. Y nuevamente, de manera resumida, vamos a ver las diferencias entre comprador y vendedor, ¿ya? A ver, aquí está. Fíjense. Es similar a lo que yo les presenté en la clase anterior, ¿no? Entonces, de este lado, tenemos al exportador, que lo vamos a resumir con una X, y que ya saben ustedes, este es el análisis del país de origen, ¿ya? Y del otro lado, con una M, que sería el importador, ¿no? O el país de destino. Y se acuerdan, en la parte intermedia, conectaba al país de origen, al país de destino, y este viene a ser el transporte internacional, que hace un momento yo les estaba indicando, que también se le conoce como transporte principal. A ver, ¿por qué en la imagen aparecen dos barcos, ¿no? Dos buques. A ver, ¿por qué? Les comento. En el transporte internacional, una alternativa que mayormente es utilizada por grandes características que luego lo vamos a ver en otra sesión, es el transporte marítimo. ¿Por qué? El transporte marítimo, así, de manera muy resumida, ofrece llevar mercadería en grandes cantidades a menor costo. Claro que el tiempo no es rápido, ¿no? Va a determinar por diferentes factores, pero es el transporte que mayormente se utiliza en el comercio exterior. Pero claro, ustedes saben que en el transporte internacional no solamente marítimo, ¿no? También está el aéreo, está también el terrestre, ¿sí? Muy bien. Y ya saben, porque ya lo hemos explicado, que hay Incoterms marítimos y hay Incoterms multimodal, ¿no es cierto? A ver, entonces, de manera así resumida, para que ustedes vean lo que hemos explicado hace un momento, ¿ya? A ver, primero teníamos el Incoterm EXW del grupo E, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Que en este Incoterm el vendedor tiene la gran responsabilidad de tener la mercancía preparada, lista para entregarla al comprador. ¿Qué significa? Que el producto esté debidamente envasado, empaquetado y embalado con los documentos que requiere el comprador. Y a partir de ahí, en adelante, quien asume toda la responsabilidad, fíjense, del país de origen hasta el país de destino es el importador, ¿no? Él es el que asume toda esa responsabilidad. Luego tenemos el Incoterm FCA, del nivel del transportista, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que el exportador, además de asumir los gastos en fábrica, asume los gastos del transporte, colocando la mercancía en el lugar que le ha indicado el comprador, que puede ser un almacén externo o puede ser llevado hacia aduanas, ¿no? Entonces, ahí está una referencia del FCA. Y a partir de ahí, ¿quién asume toda la responsabilidad? El importador. Pero ¿qué observamos? Que cada vez el exportador está asumiendo mayor responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Justamente los colores que están viendo, ¿no? El verde son los documentos, el rojo son los riesgos y el azul, que pueden estar observando ustedes en este momento, está en relación a los costos y gastos, ¿ya? Entonces, ahí está el rojo del seguro, de los riesgos, el azul de los costos y gastos. Y los que son de color amarillo son los multimodal y los que son de color morado son los marítimos, ¿ya? Esa es la característica que vemos en la imagen. Muy bien. Entonces, si es el FAS, ¿qué sabemos del FAS? Que el vendedor va a colocar la mercancía al costado del buque, ahí como vemos en la imagen, y a partir de ahí en adelante se hace responsable el comprador. FOB, el vendedor coloca la mercancía dentro del buque, muy bien, y a partir de ahí el comprador se hace responsable. CFR, acordémonos, CFR, el vendedor asume el flete internacional y todo lo demás lo asume el comprador. CIF, el vendedor asume
además del flete, el seguro internacional marítimo, ¿no? Por eso se agrega el seguro. Y todo lo demás lo asume el comprador. CPT. El CPT, acuérdense, tenía una similitud, ¿no? Con el CFR. En el CPT se asume el flete internacional multimodal. A partir de ahí lo asume el comprador. El CIP, similar al CIF, ¿se acuerdan? CIP asume, además del flete, el seguro internacional multimodal y todo lo demás lo asume el comprador. Y luego llegamos al DAP. Ustedes recordarán que en el DAP el vendedor asume todos los costos hasta llegar al país de destino, menos los gastos en aduanas que lo asume el comprador. Y en el DAP, el vendedor entrega la mercancía. Significa que el comprador tiene que descargar la mercancía. En cambio, en el DPU, el vendedor tiene que descargar la mercancía. Como ven aquí en la imagen, el vendedor tiene que descargar la mercancía, pero el comprador asume la aduana en el país de destino. Entonces, por eso, ustedes observarán que aquí hay un rectángulo de color negro, lo mismo en este otro lado, ¿no? ¿Qué significan esos rectángulos de color negro? Que en el DAP y en el DPU, los gastos en aduanas lo asume el comprador, ¿ya? Los gastos en aduanas lo asume el comprador. Mientras que en el DAP, el vendedor entrega la mercancía y el comprador descarga la mercancía. Mientras que en el DPU, el vendedor descarga la mercancía. Entonces, ahí estaban las diferencias y similitudes con el DAP y el DPU. Y por último, el DDP, ¿no es cierto? ¿Qué significa el DDP? Que el vendedor asume todos los costos, gastos, riesgos y documentos desde el país de origen hasta el país de destino. Entonces, ahí están los 11 Incoterm que acabo de resumir. Y si ustedes quieren seguir revisando con mayor detalle, porque saben que hay un manejo del tiempo, pueden descargar el manual que he compartido en Classroom en la sesión 2, que es un manual resumido de los Incoterm, ¿ya? Entonces, ahí va a encontrar cada uno de los Incoterm que acabo de explicar con detalles para que lo puedan revisar, ¿ya? Muy bien, entonces ya conocemos los 11 Incoterm, ya los diferenciamos y necesito ahora que todos participen de los ejercicios, ¿ya? Estamos en la última parte ya. Estamos por culminar prácticamente nuestra sesión. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya les dije, voy a explicar paso a paso, ustedes lo van resolviendo y vamos comparando los resultados. Muy bien, entonces, ¿listos? Vamos a analizar casos aplicativos. A ver, primer caso. Aquí está, ya. Caso número 1. Nos dice, un empresario del sector calzado tiene la siguiente información. Costos de producción, $20,000. Manipulación de la mercadería preparada en fábrica hacia la zona de despacho, $100. Gastos de operación, $1,000. Costo de preparación de la mercancía, $250. Y gastos de coordinación de documentos de la mercancía, $200, ¿no? ¿Qué nos piden? Calcular el EXW. Esto es el Incoterm Ex Works, ¿no es cierto? Que también, yo les comentaba, se conoce como Ex Factory, que es el Incoterm donde el vendedor asume su responsabilidad dentro de su fábrica, dentro de su taller, dentro de la empresa, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por eso, aquí observan ustedes todo el esquema que ya habíamos explicado anteriormente. Y fíjense, aquí solamente identificamos el Incoterm que nos están pidiendo, ¿no? Y claro, esta imagen es una referencia para no olvidarnos que es el Incoterm en fábrica, ¿no? Entonces,
dentro de la fábrica, ¿qué costos va a asumir el vendedor? Es decir, el exportador. Está los costos de producción, los costos de operación, lo que es preparación de mercancía, documentos y la manipulación al lugar de despacho, ¿no? Que está dentro de la empresa. ¿Esto qué significa? Que los datos que estamos observando en la pantalla, de 20,000, de 1,000, de 100, de 250 y de 200, ¿no? Lo tengamos que sumar, ¿no? Hay que sumar dichos costos que están en relación al nivel de fábrica. Entonces, ustedes van sumando 20,000 más 1,000 más 100 más 200 y más 250, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahí están los 5 datos que me están brindando en el ejercicio. Hay que sumarlos y de esa manera llegamos a encontrar el valor EXW. Muy bien, entonces estoy seguro que ya ustedes también están calculando, ¿no? Están logrando ya tener el resultado final. Y para verificar, para contrastarlo, vamos a ver la respuesta. Muy bien, ahí están, ¿no? 20,000, 1,000, 250, 200 y 100, ¿no? Me da un total de 21,550 dólares. Muy bien. ¿Eso qué representa? Representa el valor EXW. Entonces, si yo soy un exportador que no tiene mucha experiencia en el comercio exterior y el comprador está dispuesto a comprar la mercadería dentro de mi fábrica, dentro de las instalaciones de la empresa, entonces yo tendría que calcular el valor EXW. Ahora, hay un detalle. Estoy seguro que ustedes saben que en nuestro país la exportación está libre de impuestos. Ustedes deben de recordar lo que explicamos la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos de la exportación, que en el Perú está libre del pago de cualquier tributo. Es decir, los que exportan no pagan impuestos, ¿ya? A ver, entonces, si este fuera el caso de un emprendedor que está exportando y determinan el EXW y el comprador está dispuesto a ir a nuestra fábrica, a nuestro taller y comprar la mercadería a ese nivel, entonces significa que yo como vendedor, como exportador, no le voy a vender al valor que estoy calculando de 21,550. ¿Por qué? Porque estos son mis costos y gastos. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo acá? Tendría que hacer lo siguiente. Tendría que fijar un precio a mi mercadería, ¿no es cierto? Un valor de venta. ¿Y eso qué significa? Que el valor EXW le tengo que agregar un margen de ganancia. Ese margen de ganancia va a estar en la expectativa de lo que yo quiero ganar, ¿no? Ahora, tengo que ser consciente que el valor final de la venta que voy a fijar tiene que ser competitivo, porque el comprador me puede decir, fíjese, usted me está dando un valor muy alto, porque en otro país me lo ofrecen a menor valor. Entonces, si yo tengo esa información, me va a permitir ajustar mi margen de ganancia. O si no, tratar de mejorar y reducir mis costos para que de esa manera pueda tener un precio competitivo, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente repito, el valor que hemos calculado EXW no es un valor de venta, son costos y gastos. A ese valor tengo que agregar un nivel de ganancia. Y además tengo que contrastar que el valor de venta sea competitivo.
en el comercio exterior, ¿no? Entonces, es un análisis de fijación de precios. Pero fíjense, ahí está la utilidad de conocer los Incoterm. Muy bien, entonces, ya que hemos resuelto el ejercicio, ustedes también lo han revisado y estoy haciendo la aclaración, ¿no es cierto?, del valor XW, pasamos a un caso que sería el número 2. A ver, acá nos piden que calculemos el valor FOB. Si nosotros vemos el esquema, y también ya sabemos lo que significa un valor FOB, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que el vendedor asume la fabricación del producto, asume el transporte interno, asume los gastos en aduanas en el país de origen, asume los gastos de embarque y coloca la mercancía en el buque. Hasta ahí se hace responsable el vendedor. Entonces, vamos a revisar qué valores se van a utilizar y qué valores no, porque de repente por ahí hay algún dato que de repente no lo necesitemos, ¿ya? A ver, entonces, ahora sí empezamos, ¿ya? EXW, ¿lo necesito? Claro que lo necesito, ¿no? Porque es base para hallar el FOB. Gastos de transporte de la mercadería desde la empresa hasta el puerto de embarque. También lo necesito porque lo hemos explicado y vemos en el esquema que es necesario, ¿no? Seguro internacional. Ah, ¿qué pasa? La mercancía solamente va a estar en el buque. A nivel FOB no hay ningún pago del transporte. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces, el seguro internacional para este ejercicio no lo voy a utilizar. Muy bien, seguimos. Gastos por pago de aranceles de importación. A ver, ¿qué pasa? Si estoy al nivel FOB, estoy en el análisis del exportador. No estoy haciendo ninguna importación. Por lo tanto, este valor tampoco lo voy a utilizar al nivel FOB. Gastos de manipulación en la descarga en el país de destino. A ver, ¿eso qué significa? Estar en el país de destino, pero no, no es así. En el análisis del vendedor para llegar al valor FOB, no voy a llegar al país de destino. Por lo tanto, este valor tampoco lo voy a utilizar al nivel FOB. Flete internacional, igual manera, ¿no es cierto? No lo utilizo porque estoy al nivel FOB. Gastos de transporte, desde el puerto de destino hasta el almacén del comprador. Ojo, yo solamente estoy en el país de origen, no llego al país de destino. Entonces, tampoco voy a asumir esos gastos. ¿Por qué? Porque estoy al nivel FOB. Estos gastos de color rojo, ¿quién lo va a asumir? El comprador, ¿no es cierto? Yo como vendedor no lo voy a asumir porque estoy al nivel FOB. Gastos de carga desde la zona de embarque hasta el buque. Ah, ahí sí, eso sí lo voy a asumir porque estoy al nivel FOB. Gastos en aduana del país de origen. Claro que lo tengo que asumir porque estoy a nivel FOB. Entonces, para hallar el FOB en relación a este caso, necesito sumar valor de fábrica, transporte interno, aduanas en país de origen y gastos de carga al buque. Es decir, tengo que sumar los que están de color verde, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Con lo que hemos explicado de los Incoterm, ahora ustedes ya entienden y saben qué datos vamos a utilizar. A ver, entonces, queremos saber cuál es la respuesta, ¿no? Porque tenemos que sumar 76,000, luego 200, luego 100 y 210. Muy bien. Entonces, la respuesta es la siguiente. ¿Ya está? Ahí tenemos. ¿Cuánto es el resultado final? 76,510 dólares, ¿no? De acuerdo a lo que hemos explicado para calcular el valor FOB. Entonces, nuevamente, hemos analizado el ejercicio y solamente hemos seleccionado los datos que vamos a requerir para el cálculo del Incoterm FOB. Similar a lo que yo les había explicado hace unos minutos cuando identificamos los Incoterm, ¿no es cierto?
Entonces, vamos ahora por el último caso, el último ejercicio, donde ustedes también van a ir resolviéndolo y luego vamos verificando el resultado. Ya está, caso número 3. A ver, ¿qué nos piden? Valor CIF. El valor CIF, ¿qué significaba? Que el vendedor asume gastos de la fábrica, gastos del transporte interno, de la aduana en el país de origen, de colocar la mercadería al buque y de agregar el flete y el seguro internacional marítimo. Entonces vamos a analizar qué datos se necesitan para el valor CIF y cuáles no, y luego verificamos el resultado. Nivel de fábrica, sí lo necesito, ¿no es cierto? Gastos de transporte de la mercadería desde la empresa hasta el puerto de embarque, también lo necesito. Gastos de seguro internacional, claro que lo necesito, ¿no es cierto? Estoy en el CIF. Pago de aranceles de importación, todavía no llego al país de destino, entonces no voy a necesitar este valor. Gastos de manipulación en la descarga en el país de destino, todavía no lo necesito porque estoy al nivel CIF. Gastos de flete internacional, sí lo voy a necesitar, ¿no es cierto? Gastos de transporte desde el puerto de destino hasta el almacén. No estoy llegando al país de destino, todavía no lo necesito. Gastos de carga desde la zona de embarque hasta el buque. ¿Sí? Ese dato sí lo necesito, ¿no? Es parte de lo que voy a calcular. Gastos en aduanas del país de origen. También lo voy a necesitar. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el valor CIF. Y ustedes también van a ir resolviendo, ¿verdad? A ver, entonces colocamos acá valor CIF igual. A ver, voy a ampliar para que ustedes lo puedan observar. Y con esto estaríamos finalizando nuestra sesión. A ver, ¿qué dato primero? El valor de fábrica, ¿no es cierto? 250,000. Más el de transporte interno, que son 100. Más el de la zona de carga, ¿no? Al buque, que son 200. Y también el de aduanas en el país de origen, que son 300. Y luego el flete, que es 150. Y luego el seguro, que es 60. ¿No? ¿Ya está? Entonces, esa es la información que yo debo de considerar para calcular el valor CIF en este ejercicio. Muy bien, entonces estoy seguro que ustedes también ya están llegando al resultado, ya están calculando el valor CIF, solamente son los datos de color verde, ¿no? Que son 6 datos. Muy bien, ahora sí, vamos a ver el resultado final, ¿no? La respuesta. A ver, ¿todos listos? Ahí está. ¿Cuál es? $250,810. Ahí está el nivel de fábrica, están los gastos del transporte interno, los gastos en aduanas, los gastos de colocar la mercadería al buque, está el flete y el seguro, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos llegado en la sesión de hoy día y haciendo un resumen de lo que hemos aprendido en esta sesión. Hemos conocido los Incoterm, sabemos su significado, sabemos que se renuevan cada 10 años, sabemos que la Cámara de Comercio Internacional es que se encarga de esta responsabilidad, sabemos que son 11 Incoterm que están clasificados por grupo, por país, que están clasificados por transporte, y que hemos logrado explicar de manera muy resumida los 11 Incoterm, y que ustedes, como ya saben, tienen un manual de Incoterm en la sesión 2 en Classroom para que lo puedan descargar, lo puedan revisar y puedan completar lo que hemos entendido el día de hoy. También comentarles que voy a ampliar la fecha de presentación del trabajo de la sesión 1 y también voy a calificar porque recuerden ustedes que hoy día
es el cierre, ¿no es cierto? Hoy día se cierra esa actividad, pero de repente puede ser que algunos hayan tenido inconvenientes, así que voy a ampliar para que lo terminen esa actividad y para calificarlo, ¿no es cierto? Y hoy día también está habilitado una actividad en relación a los 5 TER y es de revisar un video donde está el enlace de YouTube. Revisan el video y resuelven la pregunta que se les indica y también tiene una fecha de vencimiento. Yo les agradezco la asistencia, el interés que han tenido en el taller y sé que también tienen que ir a otro curso. Así que espero que tengan un buen día. Muchas gracias por su atención y nos estamos reencontrando la próxima semana. ¿Ya? Sí, no se preocupen, para aquellos que recién están integrándose, como me indican, voy a ampliar la actividad número 1 para que lo resuelvan. ¿Ya? Muchas gracias, cuídense, nos estaremos viendo, gracias a los organizadores del evento. Muchas gracias.